Jair Ral y Pedro Yajure. Al aire ya empezó tu programa en la radio y al escucharlo también lo puedes ver en televisión por BTV. Instituto Nacional de Nutrición, por decreto presidencial del entonces presidente Rómulo Gallegos en 1949, cuyo objetivo era abordar los graves problemas nutricionales que afectaban a gran parte de la población venezolana. 2 años después, el 18 de noviembre de 1951, se celebró por primera vez el Día de la Alimentación en Venezuela, eligiendo la fecha como el día emblemático para fomentar la conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable y equilibrada en la población. 7 de la mañana, 4 minutos. Saludamos a Diosa Bayona, nuestra intérprete de lengua de señas. Hola Diosa, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola, hola, Diosa. Feliz y bendecido día. Saludos, Diosa. Con nosotros hasta las 8 de la mañana. Y compartimos con ustedes publicidad. Al aire es una presentación de CanTV. Llegamos con todo. La Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora IAEL acreditamos saberes de alta calidad. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Únete a la fibra óptica de Thundernet y disfruta del internet más rápido y sólido de Venezuela. Thundernet, tu internet productiva. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. 7 de la mañana, 5 minutos. Saludamos a quienes sintonizan del Estado Carabobo a través de Mundial 104.1. San Diego de Alcalá 96.7, Vanguardia 96.7, Radio Dale 99.7. En el estado Cogede se conectan a través de Central de Noticias. Radio Agrícola 94.1. Tamanaco Estéreo 91.5. Fanática 90.1. Bárbara Estéreo 97.9. En Tinaquillo. Garmendia Estéreo 105.1. Nos venimos al Distrito Capital con Toromaima Rebelde 99.5. Aires Pastoreño 101.7. Voces Antiimperialistas 101.5. Sendero 88.5. Minca 96.1. En el estado Falcón Informativa 90.9. Metrópoli 88.1. UNE FM 104.1. Y en la Gran Caracas VTV Radio 99.5 FM estéreo. Radio Sensación 8:30 AM, 7 de la mañana, 5 minutos y pasamos a revisar titulares. Revisamos el portal de Ciudad Caracas. Gestionan proyecto para Corredor Caracas-La Guaira. Más de 235.000 calles se realizaron asambleas para conformar los comités bolivarianos de base integral. Esto es en el portal de Radio Miraflores. En Diario Vea, Consulta Popular Nacional contará con 9.963 mesas electorales. Últimas noticias, realizaron vigilia en rechazo a las amenazas militares de Estados Unidos en la ciudad de Cumaná. Radio Miraflores, más del 90% de la población venezolana rechaza injerencia militar estadounidense. En la página web de Venezolana de Televisión, ALBA celebra victoria democrática del pueblo ecuatoriano. Telesur, Venezuela evidencia su compromiso con la justicia climática en la cumbre de los pueblos. Por su parte, el portal web del Radio del Sur, vamos a ampliar esta información, que dice, presidente Maduro a Trump. El diálogo es el camino para encontrar la verdad y la paz. El primer mandatario nacional expresó su voluntad de dialogar con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y ratificó la posición histórica invariable y de respeto absoluto de Venezuela al derecho internacional. Durante la transmisión en su programa semanal 97 de los lunes con Maduro Más, el gobernante afirmó que lo más poderoso que puede tener un líder político verdadero es la palabra y la escrita que queda para siempre, y citó una carta enviada a su par estadounidense el pasado 6 de septiembre del presente año. Refirió que la misiva de 3 páginas fue entregada a Donald Trump hace 9 semanas y subrayó que la posición de la República Bolivariana es invariable y de respeto absoluto al derecho internacional, y como expresa el texto, solo el diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz. Maduro manifestó que su país cuestiona de manera firme el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países y ratificó lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, la Constitución Nacional y el pueblo. Revalidó que solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres, los gobiernos, y solo mediante el diálogo
Se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo. Esa es nuestra posición invariable e histórica de Venezuela. El jefe de Estado señaló que la posición invariable es que el diálogo es el camino para encontrar la verdad y la paz, que no tiene alternativa en América, Sudamérica y el Caribe. Recalcó que el diálogo y la diplomacia no tienen alternativa y todo lo demás es el abismo sin fin. Mencionó las guerras eternas que son base de destrucción y muerte, como ocurrió en Vietnam, Afganistán e Irak. Esta información está publicada en el portal de la Radio del Sur, 7 de la mañana, 8 minutos. Y de inmediato vamos a compartir imágenes de una labor que está realizando la corporación Juntos Todo es Posible, específicamente en el distribuidor La Gaviota. Están realizando allí una siembra masiva de grama esmeralda. La corporación ha iniciado esta jornada intensiva de paisajismo, también de embellecimiento en el distribuidor de La Gaviota. Este proyecto contempla la colocación de más de 7.000 metros cuadrados de grama esmeralda, con la meta de finalizar las labores esta misma semana, específicamente el día jueves. La jornada de hoy se tiene planificado colocar 3.200 metros cuadrados de grama. Paralelamente, se ha culminado la instalación del sistema de riego automático, una de los trabajos, los cuales mejorará y garantizará la eficiencia hídrica y la permanencia del pasajismo. Y aprovechamos la oportunidad para, hacer un llamado a los conductores. La corporación Juntos Todo es Posible insta a que circulen por la zona, a manejar con extrema precaución y a reducir la velocidad para garantizar la seguridad de todo el personal que está laborando en este lugar. Reiteramos, esto es en el distribuidor La Gaviota y es una siembra masiva de grama esmeralda para el embellecimiento y también para la permanencia del paisajismo en nuestra ciudad. Allí el despliegue de la corporación Juntos Todo es Posible. Importante que sea la entrada de Caracas y por supuesto embellece la entrada de la ciudad capital con esta grama que están colocando allí en la autopista Valle-Coche, en lo que es el sector La Gaviota. Sí, 7 de la mañana, 10 minutos. ¿Quién está listo para presentar el reporte y así conocer las condiciones climáticas para el día de hoy? Es General Reidy Zambrano, es el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEC, y le damos la bienvenida y los buenos días, General. Adelante. Buenos días para nuestra hermosa Venezuela. Hoy martes 18 de noviembre de 2025. Mi mapa de Venezuela tiene nuestra Guayana Esequiba. Venezuela amanece parcialmente nublado y zonas despejadas en la mayor parte de su extensión, resaltando algunos mantos nubosos generadores de lluvias o chubascos y descargas eléctricas eventuales al sur de Bolívar, norte de Carabobo, Falcón, Trujillo y Zulia. En horas de la mañana se estima nubosidad parcial en la mayor parte del país, exceptuando el norte de nuestra Guayana Esequiba, del Tamacuro, noroeste de Monagas, Sucre, este de Miranda, este de La Guaira, Falcón, Yaracuy, Lara, Barinas, Apure, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia, donde tendremos nubosidad con precipitaciones variables. En la tarde y noche se prevé un incremento progresivo de la cobertura nubosa acompañado de lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Nueva Esparta, nororiente, región central, Bolívar, Amazonas, llanos occidentales, centro-occidente, Andes y Zulia. Acumulados pluviométricos entre 2 y 35 milímetros. En cuanto a las temperaturas, una mínima de 6 grados Celsius en montañas de Mérida y máxima cercana a los 37 grados Celsius en nuestra Guayana Esequiba. Oleaje alrededor de 1 metro de altura en toda la línea costera del país. Fase lunar 2 días antes de luna nueva. El tiempo no espera. Nosotros tampoco, el INAMEC, tu aliado contra la emergencia climática. 7:11 minutos. Gracias al general Reidy Zambrano, presidente de INAMEC. Y a esta hora vamos con publicidad. CanTV. Vive la ultra experiencia con Ava Ultra, Internet 100% fibra óptica de CanTV. Las luces se encienden, la música suena y el Banco de Venezuela te premia. Con Paga y Pégala, tus regalos te pueden salir gratis pagando con Pago Móvil BDB Comercio, Biopago o tu tarjeta BDB en puntos de venta BDB.
Esta Navidad gana mientras disfrutas y comparte más momentos con los tuyos, porque con el BDB la Navidad es para todos. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. El que madruga está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, saludo a la audiencia que se suma al programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. Recuerde que en esta parte del programa usted puede participar a través de Instagram. Estamos en vivo para que participe y se reporte en cualquier lugar de Venezuela o el mundo donde se encuentre. Iniciamos nuestro recorrido saludando a Adriana Carlaf desde Santa Teresa del Tuy. Dice, hola, buenos días Venezuela, feliz día de la chinita. El tiempo está lindo, gracias a Dios. Les mando un abrazo fuerte. Y por acá se incorpora la transmisión Diego Jiménez. Dice, hola, muy buenos días, feliz martes. Saludos Pedro, Dair, Diosa Bayona, todo el equipo. Quedan 10 días para mi cumpleaños, nos dice. Hoy día de la chinita, bendiciones. Y él dice, acá está, él dice, feliz día y buen café, porque allí está tomando cafecito y conectado con nosotros. Petra Velasco también ya conectada a este espacio desde Valencia, en el estado Carabobo. Fran Vázquez dice, hola Venezuela, saludo desde el Consejo Productivo de Trabajadores Benvidrio, Planta Los Guayos, Venezuela es paz. Juan desde Cotiza nos dice, feliz día de la chinita. Gina Suma, reportando sintonía, saludos desde la parroquia San Juan, hoy de aniversario número 76 del Instituto Nacional de Nutrición. No solo son palabras, sino hechos. ¡Feliz día! Feliz día al equipo. La tropa verde. Y está reportando sintonía la señora Magda Franco desde Petare. Nos envía saludos, los buenos días y también feliz día de la chinita. Juan José Muñoz reportando sintonía desde el municipio Catatumbo en el estado Zulia. Saludos, Dair. Pedro reportando sintonía. Hoy es el día de nuestra chinita. Saludo a William Contreras desde el estado Táchira, también a la señora Xiomara desde Barcelona, Enma Emperatriz también conectada con nosotros desde el Valle. Desde San Diego, en el estado Carabobo, reportando sintonía, Juan dice, hola Venezuela, feliz día y a todo el equipo del aire. Hoy es martes y el sol como siempre radiante. Lucio Díaz Bolívar. Miguel Ángel Toro Franco también nos reporta sintonía desde el estado Mérida de Radio Siembra 89.1 FM, siempre activo con nosotros. Iraida León reportando sintonía desde Quíbora en el estado Lara. Ella dice, ser guaro me encanta. Por acá desde Maracay dice, felicidades a los maravinos, Saris Josefina García. Orlando José Sequera dice, hola Venezuela, desde la urbanización San Esteban en Puerto Cabello, feliz y bendecido día, saludos. El señor Eduardo desde La Urbina también ya activo con este espacio. Víctor Sorosontongo. Víctor dice se les quiere, saludos. Songorocosongo. Francis Durán también está conectada con nosotros, dice en sintonía del Valle en Caracas, saludos Francis. José García dice, hola desde Maracay, saludos y felicidades a los maravinos. Josefina. Sí, la acabo de leer ahorita. Carlos Bolívar nos reporta sintonía desde Catealamar, saludos, y Camilo Arraiz desde Caracas en San Martín. Eduardo los reporta sintonía, saludos, feliz día. Eduardo de la Urbina también lo saludé. ¿Dónde anda usted? ¿Dónde? Que están llegando. Sí, los tiene ahí en diferido. Por acá está Chiquinquirá también reportando sintonía desde Cabudare. Saludos. Por acá también lo hace desde la parroquia Altagracia, Bolivia Pérez, saludos. Figueroa Flores también reportando sintonía. Oscar reporta sintonía, nos dice que zona, pero nos desea feliz día de la chinita. Saludos. Saludos. Tengo por acá también reportando sintonía. Bueno, se está incorporando allí a Miguel Ángel, pero ya lo había saludado. Miguel Ángel que nos envió varios mensajes por acá. Y también nos dice Lorenzo desde República Dominicana. Dair, Pedro, buenos días. Hoy voy a cantar, voy a cantar Hola Venezuela, saludos. Dice, buenos días, ponla voy a cantar a pie. Ponla voy a cantar a pie. Ajá, desde República Dominicana, Lorenzo apunte. Omar desde el estado Cojedes también nos reporta sintonía. Chiquinquirá lo hace desde Cabudare en el estado Lara. Correcto, por acá nos reportan sintonía desde Rubio. Ajá, desde estado Rubio. Táchira. Figueroa, saludos. Miguel Ángel Franco Toro
Saludo desde... Tú le cambias, le dices Franco Toro. ¿Por qué? Franco Toro, ¿no? Miguel Ángel Toro Franco. Ah, bueno, el orden de los productos... No, el orden de los factores no altera el producto. Pero como siempre le pones Franco Toro y dije, pero ¿será que modificó el usuario? Y yo no me di cuenta. No, Toro Franco. Dice, feliz día de la Chinita. Saludos. Jenny Mora dice, hola Venezuela, saludos desde la parroquia San José, desde la parroquia Altagracia de San José del Ávila. San José del Ávila. Y bueno, por acá se están incorporando otros. Omar, sí. Activo por las redes, saludos. Me gusta mucho Venezuela. Hola Venezuela. Quiero oír mi cumpleaños. Chiquinquira está de cumpleaños hoy en Cabudare. Claro, seguramente. Vamos a cantarle cumpleaños. Arranque la orquesta. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños! Chiquinquirá. Mira, fíjate que con los nombres largos creo que estoy más ¡Cumpleaños! feliz. Mira, por cierto que el día pasado estaba de cumpleaños nuestra compañera de labores, Verónica Chacón. Cierto. Estoy endeudado con Verónica. Sí. Yo esperaba mi cumpleaños. No, además que te voy a confesar que Horacio me avisa el cumpleaños. Le dije, sí, yo lo vi. Bueno, ahorita le cantamos cumpleaños. Pero no sé, entre la dinámica del programa, la verdad se nos pasó. Bueno, Verónica, nunca es tarde cuando la dicha espera. Cumpleaños feliz. Ella todavía está deseamos celebrando. A ti. Cumpleaños, Verónica. Cumpleaños feliz. además que significa que está en su mes aniversario. Un mes aniversario. Claro. Por favor. Aniversario, por cumpleaños, favor. sigue celebrando, celebrando. Si hoy cantamos cumpleaños, llegan tortas. Nicole le va a contar. ¿Nicole es que se llama la niña? Nicole, sí. Nicole. Sí, si cantamos cumpleaños, llega torta a esa oficina hoy. Estamos seguros, segurísimos. 7 de la mañana, 19 minutos. Nuestro invitado el día de hoy, cuéntame, Yajure, quién nos acompaña. Hoy vamos a estar conversando con Juan Eduardo Romero Jiménez, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa del Poder Legislativo, es politólogo, docente universitario, él conocido popularmente como Juan Romero. Sí. Porque aquí aparece el nombre Juan Eduardo Romero Jiménez. Sí, ¿no? muy Juan formal. Romero. Bueno, pero no, a lo mejor le gusta. Vamos a estar conversando acerca así de las asambleas comunitarias y los comités bolivarianos de base integral, la guerra sin pruebas, como Estados Unidos fabrica amenazas para actuar sin límite, el modelo de Gaza que quieren exportarlo hacia el Caribe y otros temas de interés nacional. Vamos a hablar también del diálogo. El presidente de la República hablaba ayer acerca del diálogo como ese camino para encontrar la verdad y la paz, y ha sido un promotor permanente del diálogo. Y eso también lo vamos a revisar, es decir, independientemente de la situación en la que el país se ha encontrado, siempre el mensaje de diálogo ha sido el tema que ha mantenido en agenda el primer mandatario nacional. Eso también lo vamos a revisar. Hay un tema allí que está latente, que fueron las elecciones de Ecuador. En el mes de abril se realizaron elecciones donde Daniel Noboa ganó con un 52-53% de los votos. En menos de 7 meses recibe una derrota en la... Pudiera verse si fue un plebiscito, pudiéramos tocar ese tema. ¿Qué lectura se le da además de ese resultado? ¿Qué lectura se le da? Porque bajó como el queso fresco. Pero como es el de la derecha, los medios de comunicación no dicen nada. Sí, no es tema de agenda. No es tema de agenda. 7 de la mañana. Si sido de candidato, un gobernante progresista, sí le cae, ¿viste? Sí. Vamos a revisar esos temas porque vamos a conversar con él durante el día de hoy. 7 de la mañana, 21 minutos. Vamos a hacer el corte a esta hora y nos vamos a ir con nuestro tema doradito. Bueno, no es tan doradito, pero es un tema que se presta para el día. Es un tema que lo interpreta Ricardo Cepeda y el proyecto Pentagrama. Y el tema se titula Reina Morena. Cada rincón es algo nuevo por descubrir. Ofrece un punto de conexión que te acerca a otras ciudades y países del mundo. Recorre sus calles llenas de encanto, diversión y la calidez de su gente. Explora la cultura y sus tradiciones a través de la ciudad histórica. Disfruta de sus playas, gastronomía y visitas guiadas. Descubre un destino que te conecta con el mundo. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas.
Internet es el proveedor de servicios de Internet que cambiará tu vida. Prepárate para experimentar la hipervelocidad de nuestra fibra óptica. Te damos máximo de 8 bandas y una conectividad superior. En Thundernet también somos televisión. El entretenimiento está garantizado con más de 120 canales en el plan base de nuestra aplicación Thundernet TV Go. Suscríbete para tener el mejor servicio. Thundernet, tu internet productiva. Ahora tus mañanas pueden tener una experiencia diferente sintonizando Al Aire por VTV y sus emisoras aliadas. 7 de la mañana, 28 minutos, amigos, de vuelta con ustedes y ya nuestro invitado con nosotros. Se trata del diputado Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación, es politólogo, docente universitario, historiador y nos acompaña el día de hoy para revisar varios temas. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy bien, excelente. Juan Eduardo Romero. Extrañando no estar en Maracaibo, realmente. Sí. ¿Por qué no está en Maracaibo? Porque cuando lo vimos en agenda, dijimos, bueno, viene el diputado que probablemente pensamos que estaría allá o que lo haríamos vía telefónica. Sí, o como otras veces que lo hemos hecho, pero nada, primero se suponía que posiblemente tuviéramos sesión hoy, los diputados sesionamos martes y jueves, al final no hubo sesión, ¿no? Pero además de eso, yo soy parte de un movimiento que es la Red de Historia Insurgente, y hoy comenzamos unas terceras jornadas de historia insurgente. Yo coordino un simposio internacional. Okay. Y mañana yo además tengo una conferencia que da en el Tribunal Supremo a propósito de la violación del derecho internacional y del derecho del mar contra Venezuela. Entonces, total que no pude la estar agenda en el no le permitió. Que tenía entrada para hoy. O sea, que hubiese Amaneció hecho... estudiando. Sí. Amanecí estudiando y viéndolo a ustedes dos. No, o sea, que hubiese hecho... Estábamos hablando ahorita de eso, porque las actividades hoy son bárbaras. Entonces dice, bueno, termina el amanecer y del amanecer al juego. Sí, pero es ¿qué nivel una de resistencia? tradición, por supuesto, yo no lo hago, o sea, hay que tener pila atómica, pero mi hijo, yo te decía, mi hijo me pasaba un mensaje ahora, papá, vamos saliendo del amanecer. Aguara. Y dice, vamos a tomar una sopita, vamos a desayunar y nos vamos para el juego de béisbol Directo. de las Águilas, que es a las 11 de la mañana en el Estadio Luis Aparicio. O sea, Maracaibo en este momento está transformado y además eso es algo interesante, ¿no? Sí. Porque mientras que la mediática dice que este país está en crisis, entonces empiezas a ver, ¿no? Primero vimos el tema del juego Caracas-Magallanes, que fue una locura. Pero antes de eso fue la actividad en el municipio de Chacao, los Carneando, ¿no? Y el reggaetón de la vieja escuela. ¿no? Entonces, el fin de semana, para aquellos que dicen que este país está paranoico, está psicótico, mira, yo creo que las imágenes del amanecer de hoy en la Feria de la Chinita muestra lo que nosotros somos, un pueblo de alegría, un pueblo de convicciones, un pueblo que resiste, un pueblo que se articula y un pueblo que no se da por vencido. Diputado, pero es como un sufrimiento, como un sufrimiento grande quienes lo padecen, los que están en el exterior, y que piensan que si ellos están allá, si a ellos les va mal allá, nosotros tenemos que irnos mal aquí. Sí, les genera quizás incomodidad ver eso. Claro, pero al final tiene todo que ver con una expresión de la guerra híbrida, que es la guerra cognitiva. Un elemento muy importante que tiene que ver con lo neurológico es crear desmotivación, porque la desmotivación genera modificaciones de neurotransmisores como dopamina y oxitocina, que son neurotransmisores asociados a la actividad, a la alegría. Entonces, crear un efecto psicológico busca una alteración de esos neurotransmisores, porque al final la guerra correctiva y las operaciones psicológicas tienen que ver con la articulación entre los estudios de neurocirugía y la química del cerebro. Nada de eso ha funcionado contra nosotros, Pedro, Yair. O sea, cuando tú ves a este pueblo que hace lo que hizo ayer el pueblo zuliano, o lo que vimos el viernes, el fin de semana, o el juego Caracas-Magallanes, yo decía, qué barbaridad, esto es una locura. Tenía entrada, por cierto, me pasó algo parecido. Tenía entrada y me enviaron para la cumbre en Santa Marta Social Mundial. No pude ir al juego Caracas-Magallanes, ¿no? Y tú ves la alegría de la gente que a pesar de todo lo que le digan, se organiza, se moviliza, no pierde. Y eso es quizás la principal barrera que ha impedido que operaciones de amplio espectro, como las que están desarrollando contra nosotros, no tengan éxito. Ahora, ¿qué lectura le da usted a ese comportamiento? Porque la guerra psicológica no es nueva para Venezuela. Es decir, es una agenda permanente. Años, 26 Pero años. ante esa agenda permanente, la reacción del venezolano siempre ha sido esta. Mira, yo creo que tiene que ver con la carga histórica. Y entonces me voy a llevar agua a mi molino. Cuando tú ves el proceso de penetración europea, ves un equivalente. Los europeos llegan a este territorio en 1498.
y no terminan de consolidar la presencia sino hasta aproximadamente 1570, 1580. Es decir, pasaron casi 100 años de resistencia indígena, que es resistencia caribe. Eso lo llevamos en la genética, porque contra nosotros han intentado todo. Yo estoy... Disculpa que lo interrumpa, era la raza de la cual hablaba Bolívar. Claro. Somos una raza totalmente diferente. Absolutamente diferente, que resistió. Y además, cuando tú lo ves en historia comparada, Pedro, es interesante, porque fíjate, el caso de México. Llega Cortés a México y derrota a Montezuma. En el imperio incaico es Atahualpa. Al derrotar las dos cabezas, se viene abajo el imperio y la dominación es fácil. Aquí ocurrió. No, aquí no ocurrió. Aquí no ocurrió. Tú ves la acción de Huaycaipuro, por ejemplo, agrupando a todas las comunidades indígenas para enfrentar. Caracas cae hasta bien entrado el siglo XVI y, insisto, irrumpen en 1498. Es decir, casi 100 años de resistencia. Y cuando tú ves eso y lo articulas a lo que nosotros hemos vivido, Pedro, Yair, este país ha perdido más de 840.000 millones de dólares. Eso significa que cada venezolano, desde el recién nacido, ha dejado de percibir ingresos per cápita anuales superiores a los $19.000. Imagínate lo que tú pudieras haber hecho con un ingreso anual de $19.000. Lo que el Estado pudiera haber hecho en términos de educación, vialidad, salud, infraestructura, generación de empleo, salario. Imagínate, y que todo eso haya fracasado y que los venezolanos estén celebrando la Navidad. Mira, por eso es que Trump dice, bueno, tenemos un escenario abierto con el presidente Nicolás Maduro. Es que ha fracasado todo. Si lo ves del otro lado, del lado de Trump, esta operación militar que comienza el 18 de agosto cuesta $50 millones diarios. Estamos hablando de más de 75 días. Estamos hablando de más de 4.500 millones de dólares para mostrar que 11 lanchas, porque no son barcos, para mostrar que cuánta droga, según eso, pudiste haber destruido. 100, 200 kilos por lancha. Es un que no pudieron mensaje cuantificarla tampoco porque destruyeron control. toda No la la van a evidencia. cuantificar, Claro. porque si la cuantificas, sacas la relación de $5.000 a 11 lanchas, te resulta que los kilos de droga supuestamente destruidos te salen carísimos. Pero además no lo pueden cuantificar porque no estás seguro de que haya droga. Sí. Y eso implica, desde el punto de vista del derecho internacional, una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que establece la igualdad soberana de las naciones, en primer término. Una violación de la Convención Internacional del Mar, que señala que en zona económica exclusiva tú no puedes realizar ese tipo de operaciones a menos que el país costanero, Venezuela, la autorice. Y aún autorizándolo, tú tienes que detenerlo, ejecutar un proceso jurídico de verificación si están traficando o no con droga, no una ejecución extrajudicial, que es lo que está ocurriendo. Entonces, desde el punto de vista jurídico hay una gran complejidad. Y eso, ¿cuál es el sentido? El sentido es llevar Trump a la mesa de negociaciones. Y ahí hay varios elementos que entender. El primero, el más evidente, que siempre se ha dicho, es que Estados Unidos tiene un consumo, Yair y Pedro, de 20 millones de barriles de petróleo diario. Produce 12, tiene un déficit de 8. El 65% de ese déficit lo cubre con petróleo proveniente del Medio Oriente. Eso es Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait. Pasa por el estrecho de Hormuz, del cual el 80% lo controla Irán. Irán le ha dicho a Estados Unidos, siguen agrediéndome, cierro el estrecho de Hormuz. Eso hace que vuelva la mirada hacia nosotros. Es cierto, tenemos 310.000 millones de barriles de petróleo. Pero el segundo elemento, y no por eso deja de ser menos importante, es que hay un dato que se nos ha pasado por debajo y que nos explica la agresión en el Caribe y el intento de lo que están haciendo. Es que cuando tú ves el comercio marítimo representa el 85% del comercio mundial. Cuando uno hace el análisis de quiénes son los países que llevan adelante el comercio mundial, ¿sabes quiénes son? China y Rusia. Está en tercer lugar Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que el comercio de Rusia y China hacia el Caribe ha pasado por el filtro de Venezuela. Es Chávez el que abre y apertura el mercado latinoamericano al comercio mundial de China y de Rusia. Fue visionario. Y entonces, obviamente, ¿no? Buscando, y eso tiene que ver con el taller, el nuevo mapa estratégico del año 2005. Chávez dijo, epa, paremos la cosa aquí. Después de lo que me hicieron en el 2002 y el 2003, el intento de golpe y el paro
dijo, vamos a modificar nuestra relación estratégica. Y entonces tienes que entender que cuando uno ve, además, hace un análisis de lo que se llama inversión extranjera directa, en muchos países todavía sigue siendo Estados Unidos, pero en otros el segundo es China y el tercero es Rusia. Y ves el núcleo. Entonces, la acción de Trump en el Caribe busca evitar ese tráfico, recuperar para Estados Unidos un mercado que para ellos es vital ante el retroceso que tienen en Europa y Asia, ante el proyecto de la Ruta de la Seda, ante el impacto del Acuerdo de Shanghái que ha construido el Banco de Shanghái, es el banco más poderoso del mundo en este momento, ¿no? Que incluye a los BRIC más 10. Entonces, tú ves ese escenario geopolítico y nosotros. Y un tercer elemento que tiene que ver con lo tecnológico, con estos aparaticos. Resulta que ahorita estamos en una disputa entre las redes 4G y 5G. Las redes 5G es Huawei, una empresa china. Y eso tiene que ver con minerales de tierras raras. Resulta, Pedro, Yair, compañeros que nos ven, que de los 35 elementos de tierras raras que existen en el mundo, Venezuela tiene 25. Te doy un cuarto elemento. Es que América del Sur tiene las reservas de agua potable más importantes, 17 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos tiene 5 millones, Europa tiene 3, África tiene 2, Asia y Medio Oriente tienen un poquito más, llegan a 6 también. Es decir, las reservas de agua, porque el conflicto del siglo XXI es energía y agua, están acá. Cuando tú unes todo eso y además le agrega que contra nosotros han fallado todas las estrategias, tú dices, caramba, Venezuela sí es una amenaza inusual y extraordinaria. Además que para el presidente Donald Trump tuvo que haberle sorprendido la reacción de Venezuela o la posición de Venezuela ante esa amenaza permanente que lleva. Claro, quizás no pero se esperó fíjate, Pretendieron ellos que el pueblo iba a salir a la calle al ver esa amenaza. Esa es la operación. Pretendieron que se iban a alzar contra algunos militares, contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Esperaron otra reacción. Ese era el fondo de la acción. La guerra cognitiva se trata de eso, generar paralización o claro, miedo. Ese es el Cualquiera propósito. de los dos, el objetivo es el mismo. Entonces tú ves cómo paralelamente al anuncio de la movilización en el Caribe, que insisto, violenta la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la Convención Internacional del Mar, hubo el aumento de la recompensa sobre no solo Nicolás, sino sobre Diosdado y otros personeros. Es el intento de volcar. Todo eso ha fallado. Pero además, en términos estrictamente militares, mira, de Castillete a la desembocadura del río Esequibo hay 2.800 kilómetros lineales. Eso en términos de una operación militar, y aquí hablo como analista de seguridad y defensa que soy, no como historiador, eso hace sumamente difícil el control de un territorio como este. Si además le agregas la complejidad del espacio terrestre y marítimo, tenemos 916.000 kilómetros cuadrados de territorio. Agrégale los 159.000 de la Guayana Esequiba que nos pertenece. Agrégale a eso 710.000 kilómetros de mar territorial. Eso hace 1.000.000, casi 1.800.000 kilómetros, imposible de controlar. Tienes que mover todo el ejército que tienes en Europa, todo el ejército que tienes en Asia, todo el ejército que tienes en África y todavía no cubre controlar Venezuela. Fíjese, lo vamos a tener acá 7 de la mañana, 40 minutos. ¿Logró tomarse el café? Sí. Perfecto. ¿Recargamos el café ahorita en el corte? Por supuesto. 7:41 minutos de la mañana. Ante este escenario, diputado, el presidente sigue haciendo el llamado al diálogo, diciendo el diálogo es el camino de la verdad y es el camino de la paz. Eso lo vamos a revisar también en la próxima parte con el diputado Juan Romero. ¿Hacemos la pausa con qué tema? Vamos con La Reina Morena de proyecto... vamos con La Elegida de Ronald Borja. Ronald Borja. Comienza cuando decides estudiar en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa USAR. Te ofrecemos Derecho, Comunicación Social, Psicología, Educación, Teología, Filosofía, Contaduría y Administración de Empresas. Tenemos más de 60 posgrados y convenios con universidades nacionales e internacionales. Además, el mejor curso de locución del país con acreditación nacional e internacional. Te esperamos. Somos la primera universidad de Venezuela. UXAR y AEL. Acreditamos saberes de alta calidad. Todo
todo lo que necesitas para que tus mañanas sean diferentes. Está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, saludo a la audiencia que está en sintonía del programa que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. Seguimos conversando con el diputado Juan Romero. Y Dair dejó una pregunta al aire que tiene que ver con el llamado que ha hecho el presidente, el llamado a la paz. Es parte de esa agenda que tiene el presidente Nicolás Maduro de la diplomacia de paz, que ha logrado, por supuesto, mantener la paz y la cordura en nuestro país. Y la ha aplicado en todos. Sí, y le agrego que incluso él manifestó esa voluntad de conversar, de dialogar para encontrar ese punto para lograr esa paz, además ansiada. Fíjate, yo creo que nosotros hemos sido bien coherentes. Venezuela es parte de los países que defienden la Carta de las Naciones Unidas. Y uno de los mecanismos desde el punto de vista del derecho internacional que establece la Carta, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y del resto de los países que forman parte del G7, estoy hablando de Inglaterra, de Francia, de Alemania, Italia, Canadá, Japón, de violarla, es el tema de la negociación. Creo que estamos en un momento, además, donde la coyuntura mundial nos obliga a la negociación. Por eso es interesante la posición, insisto, coherente de Venezuela desde el propio presidente Chávez y que Nicolás le ha dado continuidad, hacer la insistencia en el mecanismo del diálogo. Y ahí es interesante también ver el papel que China está haciendo, porque China acaba de lanzar la Organización Internacional de Mediación, la OIM. Porque el mecanismo de la mediación es un mecanismo completamente distinto de lo que hasta ahora hemos visto en el funcionamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Porque en el fondo creo que hay una discusión que además también nosotros la hemos planteado. Si bien defendemos la Carta de las Naciones Unidas, insistimos en la necesidad de la adecuación de los mecanismos de resolución que están establecidos en esa misma Carta para adecuarlos. Porque el Consejo de Seguridad tiene el derecho a veto de los miembros permanentes y eso ha evitado que se avance en resoluciones como las que reiterativamente se han hecho contra el bloqueo que sufre Cuba o las resoluciones que se han hecho condenando el genocidio en Gaza que sigue ocurriendo. Fíjense que ayer conversábamos con este invitado que nos visita de Panamá en Venezuela, justamente participando en este Consejo de Seguridad, en el Consejo de Soberanía y Paz. Y él nos decía que no esperaba mucho de los organismos internacionales ante los llamados que ha hecho incluso Venezuela, porque nunca se han manifestado ante situaciones como esta. Que él sugería era o fortalecer un mecanismo que ya existiera, de hecho hablaba de la CELAC, o crear un mecanismo nuevo que permita quizás apalancar ese llamado, porque ya está marcando un presente en Venezuela y se están pronunciando otros países. ¿Cómo lo ve usted? Claro, mira, la CELAC tiene el mecanismo del Consejo de Seguridad. Lo que pasa es que la CELAC ha sido seriamente afectado porque Argentina, que fue un miembro fundador importante con Néstor Kirchner, sabemos bajo qué control está, que es Milei. Luego tienes la ambigüedad del Chile de Boris, ¿no? Brasil, que también fue una pieza clave, y Tamarí habían tenido una posición ambigua en relación a la CELAC. Luego tienes la posición de Guyana, ¿no? Que está en un escenario de conflictividad con nosotros. Tienes el caso de Perú, tienes el caso de Bolivia actualmente y tienes el caso de Ecuador. Y entonces en Centroamérica le agregas Guatemala y le agregas El Salvador y Panamá, que tienen unas posiciones. Eso ha debilitado el mecanismo de la CELAC. Una de las cosas que discutimos ahora en el Encuentro Internacional de Juristas en Defensa del Derecho Internacional fue precisamente eso. O sea, la CELAC tiene unos mecanismos de resolución. Debemos recordar cuando Uribe bombardeó a Ecuador, la CELAC inmediatamente actuó para un proceso de mediación. Porque la mediación es un mecanismo en donde si Yair y Pedro tienen una controversia, Juan actúa para restituir el diálogo. Porque normalmente lo que ocurre es que por intereses disímiles se corta la comunicación entre Yair y Pedro. El mediador, el negociador, lo que hace es eliminar los elementos extremos que tiene Pedro y que tiene Yair y buscar en qué puntos coinciden para poder avanzar. Ese es el mecanismo de mediación o de negociación. Lamentablemente, en el caso tanto de las Naciones Unidas como en el caso de la CELAC, ha sido boicoteado. Por eso insisto en la OIM, la Organización Internacional de Mediación, y la posibilidad que tiene China al lanzar este mecanismo, que es un nuevo mecanismo en donde no hay ganadores y perdedores, sino que se busca de alguna manera la coincidencia. Ahí es donde se conecta el presidente Nicolás Maduro y la política exterior nuestra. Nosotros,
por un lado, defendemos los principios de negociación y de resolución pacífica de los conflictos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y por el otro, somos uno de los países firmantes de la Organización Internacional de Mediación. En conclusión, nuestra apuesta siempre ha sido por el diálogo. Esta reacción que acaba de tener ahorita el presidente Trump, que tiene que además ser comprendida ante las presiones externas que tiene y las presiones internas. Recordemos, acaba de ser derrotado en la alcaldía más importante de los Estados Unidos, como es la alcaldía de Nueva York. El gobernador de Illinois, de Chicago, llamó hace 3-4 semanas a una huelga general. Tiene un conflicto interno muy importante. Tuvo paralizado la aprobación del presupuesto del año 26 hasta no hace nada por la conflictividad que hay dentro del Partido Republicano, y él es presidente republicano, y con el Partido Demócrata. Entonces, cuando uno ve eso, entiende la posición de Trump. Un día dice, todas las opciones están sobre la mesa. Otro día dice, yo tengo la posibilidad de dialogar con el presidente Nicolás Maduro. Y esto es importante entenderlo. La lógica psicótica, porque no hay otra explicación en términos de análisis de personalidad, cuando uno ve a Trump, no es capaz de ir de una acción absolutamente prepotente a buscar dialogar. Ya lo hizo con Corea del Norte, ya lo hizo con Boris Yeltsin, con Putin en algún momento, ¿no? Lo ha hecho con China, con Xi Jinping, ¿no? El tema de la guerra de los aranceles tiene que ver con ese contexto de dificultad. ¿La realidad cuál es? Estados Unidos tiene un déficit de 180% de su Producto Interno Bruto. Y ese déficit, además, esa deuda la tiene ¿quién? Rusia y China. Entonces, en términos socioproductivos, la asociación a partir del acuerdo de Shanghái entre Rusia y China ha significado un desarrollo económico poderosísimo. Sí, diputado, tenemos que despedir la conversación. Yo hablo más que un perdido cuando aparece. Quedó la pregunta de Yahure pendiente. Quedó pendiente porque lo de la derrota que recibió Daniel Noboa en Ecuador, sí, después de 7 meses. Pero ese tema quedó pendiente porque ya 7:55 tenemos que despedir. Agradecemos el día de hoy al diputado Juan Romero por acompañarnos en este espacio. Nosotros nos despedimos y compartimos con ustedes publicidad. Al aire fue una presentación de CanTV. Llegamos con todo. La Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora IAEL. Acreditamos saberes de alta calidad. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Únete a la fibra óptica de Thundernet y disfruta el internet más rápido y sólido de Venezuela. Thundernet, tu internet productiva. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.